Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer el 12, el 13 y si Dios nos permite, vamos a ver si alcanzamos hasta el 14. ¿Venimos listos para aprender, hermano? Amén. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial, hermano. Hebreos, capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. Amén. Amén. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Para que lo lea conmigo. Hermano. Hebreos, capítulo 5, versículo del 11, 12, 13. Y vamos a leer el 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lea usted el 12. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vamos al 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento de ¿qué, hermano? Del bien y del mal. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias le damos por el privilegio, la oportunidad que nos da de compartir ese mensaje, esta palabra, Señor. Suplicamos, Padre Celestial, que nos puedas apartar, Señor, de la apostasía, Señor, que se ha manifestado, Señor, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta nuestros tiempos. La apostasía ha sido el peor pecado que ha habido en nuestra humanidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, el tema, vamos a hablar un poco acerca de la apostasía. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de esa palabra de la apostasía? Hemos escuchado tanto de apostasía, pero hay veces no entendemos o no sabemos qué es esto de la apostasía. Mire, el tema que usted tiene ahí dice advertencia contra la apostasía. Y hermano, para así hablarlo claramente, la apostasía, hermano, es la deserción de la verdad o también el rechazo de la verdad. Cuando alguien está en apostasía es porque rechaza la verdad. ¿Y cuál verdad, hermano? La verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Pero el versículo, vamos al versículo 11. Mire qué dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Óigalo bien. Hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. El problema es, hermanos, que muchos de nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra, pero somos tardos para entender y comprender lo que el mensaje nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso es que dice que somos tardos, nos cuesta oír. Por ejemplo, cuando yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que es necesario que tengamos o que vayamos al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Muchos de nosotros, cuando hablamos acerca de eso, nos es un tanto aburrido, nos es un tanto que no tiene mucho significado para mí. Pero mis amados hermanos, es importantísimo, hermano,
que usted y yo no seamos tardos para oír lo que el mensaje quiere decirnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, hermano, me muestra una sola verdad. Y mis amados hermanos, y es acerca de esa verdad es la que yo quiero hablarte, hermano, porque cuando no conocemos la verdad, caemos en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Rechazar la verdad. Una de las verdades que tenemos y encontramos en la palabra de Dios, no me vaya a perder el libro de Hebreos, hermano, porque ya vamos a regresar, es en el Evangelio de Juan 14:6. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 14:6. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Busquémoslo ahí, hermano. Evangelio de Juan 14:6. Evangelio de Juan 14:6. Léalo conmigo. Vamos a ver qué dice, hermano. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Lo tenemos. Y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos trae la verdad, porque Él es la verdad. Mis amados hermanos, es importantísimo que usted y yo podamos entender y podamos comprender, hermano, acerca de qué es la verdad. Y la palabra de Dios nos explica claramente. Quiero que vaya conmigo a Salmo 119. Vaya conmigo al Salmo 119. Amén. Salmo 119, 151. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Salmo 119, 151, para que vayamos poniendo en práctica, hermano, o podamos entender esto fácilmente. Lo tenemos ahí, Salmo 119, 151. Amén. Amén, amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿cuál es la verdad que vino a predicar nuestro Señor? ¿Cuál es la verdad que vino a predicar nuestro Señor? La verdad, dice Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La verdad que vino a predicar él, hermano, son los mandamientos que él dejó establecidos. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para su pueblo, para todo aquello que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Está conmigo, hermano? Él es la verdad. Y es necesario, mis amados hermanos, que usted y yo entendamos y comprendamos, hermano, que Él es la verdad. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en Juan 1:1. Vamos al Evangelio de Juan 1:1. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén, hermano. Juan 1:1. Amén, ¿lo tenemos ahí, hermano? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de verbo, hermano, estamos hablando de la palabra. La palabra, hermano, que Él es Dios. Los mandamientos, hermanos, son su palabra, y sus palabras son la verdad. Leemos nuevamente y dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra
era Dios. Él traía el mensaje de la verdad. Él traía el mensaje de la verdad. Y qué importante es, mis amados hermanos, que podamos comprender esto. Porque muchos, hermanos, desconocemos qué es la verdad. Nosotros decimos, Jesucristo es la verdad. Amén. Pero ¿qué trae la verdad? ¿Qué trae la verdad en sí? ¿Cómo se manifiesta la verdad en nuestro Señor? ¿O cómo se manifiesta la verdad en mi vida? Eso es lo importante. ¿Cómo se manifiesta la verdad en mi vida? Porque si yo no conozco la verdad, yo puedo estar entrando en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Habíamos dicho, es desechar la verdad. Eso es importante, desechar la verdad. Ahora bien, mis amados hermanos, ya que hemos conocido que es la verdad, que la verdad son sus mandamientos, que la verdad es su palabra, que la verdad, mis amados hermanos, es Él mismo, porque créame, hermano, dice allá vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Cuando lo he encontrado, me dice un fuerte amén, hermano. ¿Lo tenemos ahí? Amén, amén, amén. Busquémoslo ahí. Le damos el tiempo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para... ¿A qué vino, hermano? A cumplir. ¿El qué vino a cumplir, hermano? Los mandamientos. A cumplir la verdad. Porque Él es la verdad, hermano. No hay otra. Y mire qué dice más adelante, hermano. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué? Todo lo que se haya cumplido. Mire algo bien importante para que veamos este pasaje. Mire, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que hasta que todo eso se haya cumplido, no va a pasar absolutamente nada de sus mandamientos. Quiere decir, hermano, que sus mandamientos están vigentes. Porque hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Y cuándo va a pasar eso, hermano? Vaya conmigo a Apocalipsis. No me vaya a perder Mateo. Ya vamos a regresar ahí. Vaya conmigo a Apocalipsis. ...21... Apocalipsis 21:1. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Mira que dice la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Hasta cuándo ni una jota ni una tilde va a pasar de los mandamientos de Dios? Hasta que se haya cumplido, que ya no haya el primer cielo y la primera tierra. ¿Y se ha cumplido eso todavía, hermano? Nos falta llegar, hermano, a ese acontecimiento. ¿En dónde, hermano? En Apocalipsis 21. No sabemos cuánto nos falta, hermano. Entonces quiere decir, vayamos allá a Mateo, donde estábamos, hermano. Vamos a leer nuevamente la porción. Allá donde estábamos, en Mateo. Mateo capítulo 5, dice el 18, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, mira el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino. ¿Quiere ser grande en el reino de los cielos? Hágalos y enséñelos. ¿Quiere ser pequeño en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos ser pequeños en el reino de los cielos? Quebrántelo. Dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea que si yo enseño a quebrantar los mandamientos de Dios, voy a ser muy pequeño, llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo estoy quebrantando. Cuando yo quebranto los mandamientos de Dios, que es la verdad, yo estoy cayendo en apostasía. No sé si me va entendiendo, hermano. Amén. Si yo quebranto los mandamientos de Dios, yo estoy cayendo en apostasía. ¿Por qué? Porque yo no estoy, hermano, predicando la verdad, sino que yo estoy, hermano, rechazando la verdad de Dios. Y yo no tengo que rechazar la verdad de Dios, hermano. Yo tengo que obedecer a la verdad de Dios. Y eso es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque de esta manera yo no estoy cayendo en apostasía. Amén. Y mire que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que tener muy en cuenta, hermano, que la justicia de los fariseos lo hacían con mandamientos de hombres, no con el mandamiento de Dios. Ellos incluían dentro del mandamiento de Dios mandamientos de hombres. Y al caer en mandamientos de hombres, caían en apostasía. ¿Por qué, hermano? Porque no predicaban la verdad, sino, hermano, que predicaban una mentira. ¿Cuántas veces el Señor, hermano, les dijo, hermano, a ellos, hipócritas? Porque no enseñaban el mandamiento como tenía que ser. Quiero que vaya conmigo a Mateo 23:23. Mateo 23:23. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Mire qué dice. Lo tenemos 23:23. Mateo 23:23. Amén. Mire qué dice, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que dentro de los mandamientos había que diezmar la menta, el eneldo, el comino, que eran situaciones, eran cosas que ellos tenían que diezmar de los frutos. Ellos lo tenían que diezmar. Pero, mis amados hermanos, ellos olvidaban, hermano, otra parte importante de los mandamientos. ¿Y cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Olvidaban eso. Justicia, ¿para quién? Para mi prójimo. Misericordia, ¿para quién? Para mi prójimo. Fe, ¿para quién? La fe en obediencia, ¿para quién? Para Dios. Como ya hemos dicho, hermano, nosotros tenemos que practicar una fe en obediencia, no una fe en desobediencia, como le hemos dicho en muchas ocasiones. Y mire qué le dice, hermano: guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de seguir el mandamiento puro de Dios, no mandamientos agregados por hombres.
Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vamos a caer en qué, hermano, en apostasía. Vamos a qué, a rechazar la verdad de Dios. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque creyendo yo, hermano, que rechazando los mandamientos de Dios estoy haciendo algo bueno, estamos equivocados. Estamos equivocados. ¿Y sabe por qué dice ahí en Hebreos que somos tardos a oír? Porque muchos, esta predicación que estamos teniendo, hermano, muchos no la vamos a entender. Cuando usted lo escuche, iba a decir, o puede decir usted, esta predicación es muy legalista. Esta predicación no va conforme a lo que se ha enseñado en el sistema religioso. ¿Por qué? Porque yo estoy confrontando la realidad, hermano, de la palabra con nuestra vida. Porque nosotros queremos ser creyentes, hermano, y seguir viviendo como nos dé la regalada gana, y no podemos hacer eso. Yo no puedo seguir viviendo, hermano, como a mí me parece, como yo creo que así es, o como a mí me han enseñado. No, debemos de vivir, hermano, conforme a lo que la palabra de Dios, hermano, me enseña, a lo que la palabra de Dios me dice, a lo que la palabra de Dios me manda. Así debo de vivir yo, hermano. No debo de vivir en desobediencia. Algunos dicen, porque el Señor ya cumplió, nosotros ya no tenemos que cumplir. Estamos en el error, hermano. Eso es apostasía. Decir que porque el Señor ya cumplió los mandamientos, nosotros no tenemos que cumplirlos. Esa es una gran mentira, eso es una gran falsedad. Ese es engaño, eso es apostasía, hermano. Eso es apostasía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios nos manda a una fe en obediencia. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, vamos a ver. Dice la palabra, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Si yo tengo una desobediencia a la fe, no estoy llevando, hermano, el verdadero evangelio. Dios nos manda muchas cosas, y como les decía a mis hermanos, eso es un proceso en el cual debemos usted y yo, hermanos, caminar conforme a la voluntad de Él. Caminar conforme a su voluntad, porque ese es un proceso, hermanos. Es importante que conozcamos esto. Es importante que entendamos, hermanos, que debemos de caminar en obediencia para no caer en apostasía. Porque caer en apostasía, hermano, mire, hay algunos que caemos en apostasía sin saberlo, pero hay algunos que caemos en apostasía con conocimiento. Y eso es más grave, hermano. Eso es más grave. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es necesario que usted y yo rectifiquemos nuestra vida, rectifiquemos cómo andamos, rectifiquemos cómo caminamos. Todos tenemos debilidades, amén, todos tenemos debilidades, todos tenemos algo el cual debemos de ¿qué? De cambiar, pero esto, hermano, es de perseverancia. Ahí mismo en el libro de Romanos, hermano, vamos al 2.7. Mire qué dice, hermano. Romanos 2.7.
Mire qué dice, hermano. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y la honra e inmortalidad. Aquellos que estén perseverando. No aquellos, hermanos, que, bueno, si como Pablito, Juanito, Francisco, Jaimito lo hace, pues yo también lo voy a hacer. No, hermano. No porque, no, si yo vi a la hermana Carmen que andaba por allá. No. Acuérdese, hermano, que, y lo hemos repetido muchas veces, cada uno va a dar cuentas a Dios de sí. Lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Cada quien, hermano. Pero es importante que no caigamos en la apostasía. ¿Qué habíamos dicho? Rechazo de la verdad, rechazo de los mandamientos de Dios. Vayamos allá a Hebreos, hermano, para ir finalizando. Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué, hermano? De todo lo que hemos estado hablando tenemos mucho que decir. Hay bastante más que hablar, hermano. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchos hermanos que estamos escuchando o vamos a escuchar esta predicación, nos va a costar. Nos va a costar entender, nos va a costar encontrarle el sentido a esta predicación. ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido tardos en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dice más adelante en el 12, porque habiendo de ser ya maestros, después de ¿cuánto, hermano? De tanto tiempo, dice. Mira, hermano, algunos, como hablábamos en un principio, algunos hermanos ya llevábamos 5, 10, 15, 20, 25, algunos 30 años, hermano. ¿Y qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Mire, tantos años que llevamos dentro del Evangelio y no conocemos los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo. Muchos andan evangelizando allá afuera, hermano, y no saben cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Y qué vamos a ir a hablar, hermano, si no conocemos el fundamento de la doctrina de Cristo? ¿Y qué les vamos a ir a enseñar, hermano, si no conocemos ni tan siquiera el fundamento de la doctrina de Cristo? Ya llevamos, como les repito, 5, 10, 20, 30 años dentro del Evangelio y no conocemos, hermano, cuál es el fundamento, hermano, o los principios básicos, hermano, de la doctrina de Cristo. Debemos de saber cuáles son los fundamentos básicos. Si yo no conozco eso, hermano, yo estoy de leche. Si yo le hago la pregunta, mire, si yo hiciera la pregunta el día de hoy y a aquel que nos está escuchando nos va a escuchar, si yo le hiciera la pregunta, usted y yo conocemos cuáles son los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, ¿cuántos me responderían? ¿Cuáles son los fundamentos básicos? ¿Cuál es lo que debemos de conocer? ¿Qué es lo que debemos de conocer? ¿Qué debemos de saber? ¿Cuál es lo básico que debemos de manejar nosotros, hermano? Pero, hermano, no sabemos ni lo básico, hermano. Yo le estoy seguro, hermano, que si pasamos en todas las iglesias cristianas, tal vez los pastores, tal vez lo salven. Pero si yo le preguntase cuáles son los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, hermano,
muchos dentro de la congregación no lo conocen. Pero así andamos evangelizando, así andamos compartiendo el mensaje. Mire, hermano, por pura misericordia, mis amados hermanos, porque claro, todo esto es por misericordia de Dios, por pura misericordia, hermano, porque el Señor está llamando, porque el Señor está recogiendo a sus ovejas nuevamente. Pero mis amados hermanos, mire, ¿quiere saber cuáles son los fundamentos? Vayamos al 6.1, ahí mismo en Hebreos. Pastor, yo no sé cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Leámoslo. Mire qué dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del... El primer fundamento de la doctrina de Cristo, hermano, es el arrepentimiento. Si yo no me he arrepentido de mis pecados, hermano, yo no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Qué les predicaba el apóstol Pablo ahí en Hechos? Arrepiéntase y conviértanse de sus pecados, les decía. Ese es el principal o el primer fundamento, hermano, arrepentirse. Muchos, hermano, y discúlpeme lo que le voy a decir, muchos en la congregación, muchos de las iglesias cristianas, hermano, en la que hay hoy en día, muchos están dentro de la iglesia, pero no estamos arrepentidos. Muchos estamos dentro de la iglesia, pero no estamos arrepentidos. Así de sencillo, hermano. No estamos arrepentidos. Nosotros jugamos a ser cristianos. Nosotros jugamos a ser evangélicos. Nosotros jugamos, hermano, a ser hijos de Dios. Y lo que vamos a hacer, hermano, hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en apostasía. Porque estamos rechazando la verdad de Dios. Y eso es importante, hermano, que usted y yo no rechacemos, hermano, ¿el qué? No rechacemos la doctrina de Cristo. Importante. Mire qué dice más adelante, hermano. El arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mire, hermano, es importante esto. Yo lo dejo ahí, hermano. Estamos en apostasía, examinémonos, como dice allá en Corintios, examinémonos nosotros mismos. Si nosotros estamos en apostasía o estamos en la verdad. Y ya le dejé el parámetro. Aquel que está en los mandamientos y la fe en Jesús, ese está en la verdad. Aquel que no está en los mandamientos y no tiene la fe en Jesús, no está en la verdad, sino que está en apostasía. Tenemos que tener mucho cuidado, porque creyendo que conocemos a Dios, no lo conocemos. Cierro con el último pasaje que ya muchas veces lo hemos escudriñado. Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Ahí adelantito de Hebreos. Primera de Juan 2, 3 y 4. Amén. Primera de Juan 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer, hermano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Mire qué importante. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Si no lo guardamos, no lo conocemos. Simple y sencillo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero ¿qué dice el 5? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Tenemos que irnos perfeccionando en el amor de Dios, que es guardar sus mandamientos. Y finalizo con el 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él, hermano? En la verdad, guardando la palabra de Dios, guardando los mandamientos de Dios, obedeciendo al Padre. Porque si no obedecía, él iba a entrar en apostasía. Pero usted y yo sabemos que él no pecó. ¿Por qué, hermano? Porque él guardó y obedeció los mandamientos del Padre. Y si queremos ser imitadores de él, hermano, tenemos que andar como él anduvo. Gracias a cada uno de ustedes, hermano, por estar en esta tarde. Esperamos que este mensaje haya llegado a su vida y a su corazón y que podamos comprender y entender lo maravilloso que Dios tiene para con cada uno de nosotros a través de la verdad. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial.